La siguiente conferencia de la segunda jornada de contabilidad se titula El trabajo del contador en la auditoría de estados financieros y será impartida por Ana Cecilia Villarreal Antelo, quien es egresada del ITSON de la licenciatura de Contaduría Pública y actualmente es socia certificada del Instituto Mexicano de Contadores Públicas. Bienvenido, maestra. Muchísimas gracias, estimados alumnos. Un gusto estar participando con, pues, alma mater, vamos a decir. Yo soy egresada del Cebatis hace algunos ayeres y pues muy comprometida con esa institución, la cual me brindó 3 años de mi vida con una especialización también en contabilidad. Y yo les puedo platicar, y esta anécdota siempre la indico. A mí no me enseñaron contabilidad en el ITSON. La técnica de contabilidad yo la aprendí en el Cebatis. Y lo digo en los foros que sea prudente indicarlo. Ustedes tienen la gran ventaja, los que tengan la especialidad de contabilidad, de tener precisamente las bases de esa técnica contable, un poco lírica, empírica, ¿verdad? Sin embargo, sirve muchísimo porque es como aprender a hablar inglés sin mucha técnica, vamos a decir, sin saber mucho el soporte. Y lo aprendes y no se te olvida. Es como aprender a caminar. Entonces, de verdad, la preparación del Cebatis, mis respetos para efectos de la contabilidad. A la hora que entras a la universidad y que te quieres especializar en el área de contabilidad, pues lo que me brindó es precisamente saber la esencia, el fondo, el soporte de esta técnica, pero no me enseñó la técnica. Entonces, siéntanse, compañeros, con ese gusto de que ustedes son prácticamente técnicos en contabilidad. Entonces, sin embargo, ustedes me van a decir, bueno, contabilidad y auditoría. Me dijeron, ¿por qué el contador y la auditoría van de la mano? Pues no hay otra. El contador público es precisamente el idóneo, el especialista para el área de auditoría. Muy importante, es privativo, así como para los notarios públicos tienen que ser licenciados, para los auditores de estados financieros tienes que ser contador. Entonces, es un área privativa del contador público. Entonces, yo pues le agradezco el que me hayan tomado en cuenta para esta presentación. Si bien es cierto, yo creo que no lo hicieron tan fuera de compacto, ¿verdad? Porque tengo algunos años en el área de auditoría y tuve la gran ventaja de que, o la poca ventaja, vamos a decir, en relación a que mi área contable la desarrollé técnicamente desde la prepa. Toda mi carrera trabajé en el área de contabilidad. Los 4 años trabajé en área de contabilidad y estudié. Entonces, cuando salí, pues yo ya llevaba avance en lo que era mi práctica contable y entonces, pues lo que me atrajo mucho más ya en el área independiente fue la auditoría, definitivamente. Entonces, y esto, el especializarme, que no es de la noche a la mañana ser un auditor, eso sí se los aclaro. Alguien que va saliendo de una carrera, más si no tuvo la experiencia de tener esa formación durante la prepa, además no tiene experiencia en trabajo de contabilidad, difícilmente va a llegar, se los aclaro, difícilmente va a llegar a ser un buen auditor. O se le va a complicar más ser un buen auditor. Porque, y esto es algo muy trillado quizá para algunos contadores, para ser muy buen auditor, tienes que ser formidable contador. O sea, tienes que tener la técnica contable dominada o medio dominada, porque de verdad que es complicado el decir que somos expertos en el área contable.
con tantos cambios, es de verdad complejo, pero bueno, tener experiencia, eso es muy importante. Entonces, aquí les preparé quizá un pequeño material, unas láminas que se las voy a ir platicando. Si todos somos contadores públicos, yo creo que algunos de estos, al menos su maestra y su servidora, y otros son estudiantes de contaduría o especialidad en contabilidad pública o en contabilidad, ¿verdad? Para ellos es esto, para ellos es precisamente esta plática, muy importante. Si su respuesta es sí, entonces esto es buena noticia, esta plática es para ustedes y para todos los que quizá no sean contadores, porque son los que nos van a contratar nuestros servicios. Entonces, es importante conocer el contador público en el papel de auditor. Muy importante. Créanme, yo estoy tan convencida de lo que les voy a comentar. La auditoría es la cerecita del pastel. Es la especialidad más importante para el contador público. Entonces, es reflejar la especialidad en todas sus áreas de especialización. Entonces, es la cerecita del pastel, ni hablar. Yo creo que les vamos a quitar el campo a los contadores, a los fiscalistas, a los financieros, a todas las áreas, porque acuérdense que la contaduría pública es tan noble, que tiene tantas áreas de acción, o sea, muchísimas áreas de especialización en las cuales, y cada vez salen más, PLD, o sea, nombre, costos, o sea, hay muchas especializaciones que se pueden, contabilidad gubernamental, o sea, es una cosa impresionante la bondad de nuestra carrera. Digo, que díganme qué contador público está sin trabajo, o sea, es imposible. Entonces, es muy noble. Sin embargo, el área de auditoría es la cerecita del pastel. Es la especialidad, pero suprema, de la contabilidad o del contador público. Entonces, bueno, me van a decir, ¿tú eres apasionada de tu especialidad? Sí, soy bastante apasionada de lo que es mi profesión y mi especialidad, ¿sí? Que es preponderantemente de auditoría. Tengo 32 años del ejercicio profesional en el área independiente y todo ese tiempo en el área de auditoría. Entonces, soy auditora, soy contador público certificado, firmo estados financieros, firmo opiniones de estados financieros, entonces tengo la certificación para efectos de cumplir con esta obligación y además soy certificada en contabilidad y auditoría gubernamental, entonces hago un área que sí es otro nicho precisamente de la contabilidad, pero muy relacionado. Entonces, auditoría. ¿Qué es el perfil del auditor? Por supuesto, tiene que tener la formación académica de contador público. Tiene que tener experiencia laboral, mucha, en el área contable y fiscal. Y todas las demás áreas, todas son importantes. Y por supuesto, la formación de auditor, porque no es de la noche a la mañana. Esto es escalonado, primero es el auditor 1, auditor 2, auditor 3, encargado 1, encargado 2, encargado 3, gerente 1, gerente 2, gerente 3, hasta que llegas al asociado o al socio de auditoría, al que firma, ¿verdad? Una certificación muy importante que luego les platico de ello. Entonces, tienes que ser contador, tener experiencia laboral, tener experiencia en auditorías, en el equipo de auditoría, para finalmente toda esta formación de auditor te dice, hey, ahora sí, aquí te va tu birrete y eres auditor, ¿ok? Entonces, pero entonces, ¿qué es la auditoría? Pues la auditoría es el examen de los estados financieros. ¿Quién hace los estados financieros? El contador, por supuesto. Por supuesto. Y va a asegurarse que cumplan con las normas de información financiera en cuanto a su evaluación, a su presentación y a su revelación, los estados financieros. Pero
¿Quién los revisa? El auditor es el que revisa la información que emite o los estados financieros que emite una empresa y que elabora los contadores públicos. O sea, eres el revisor, el supervisor, el analista, el crítico, etcétera, de la información que emana de otro contador. Entonces, vean la importancia de lo que es esta especialidad. Por supuesto que tienes que ser líder en esto, tienes que tener el dominio de ese trabajo para poder revisarlo. Entonces, la auditoría es el examen de los estados financieros por entidades a la luz de una técnica contable, pues la más importante, a la luz de las normas de información financiera que ustedes ya habrán conocido, aplicables, por supuesto, a la emisión de estados financieros. Y la presentación de este servicio culmina con la emisión de un documento, solo un documento, que se llama dictamen del auditor. Ese dictamen, ustedes podrán decir, son 2, 3 hojitas con aseveraciones respecto del trabajo y que finalmente firma el auditor. Uy, pues qué fácil, ¿no? Qué fácil. Entonces, pero para llegar a eso es un trabajo que lleva cierto proceso de emisión que, por supuesto, entra otra legislación, otra normatividad al respecto de cómo hacer ese trabajo para llegar a esa conclusión, que se llama dictamen de auditoría. Entonces, el auditor expresa su opinión acerca del cumplimiento de la información financiera que evalúa de acuerdo a las normas de información financiera aplicables y si esta es razonable o no. ¿Y qué repercusiones tiene el decir es razonable o no es razonable? Este servicio profesional, porque somos prestadores de servicios en esa área independiente, es privativo del contador público o firma de contadores públicos, que también se estila firmar como firma, ¿no? Como agrupación, mejor dicho, para no redundar. Como agrupación de contadores públicos, se estila, ¿ok? Las firmas grandes, ¿sí? Las 4 grandes, pues firman como institución. Las demás firmas de contadores públicos, la mayoría es firma una persona física, que es el contador público en el área de auditoría. Entonces, creo yo, eso es lo esencial. Si hay, por ejemplo, ¿qué es una auditoría? Bueno, pues una auditoría es la planeación y desarrollo de procedimientos, muchos procedimientos, para obtener una seguridad razonable. O sea, no es una seguridad total, está razonablemente correcto en base a mi examen, ¿ok? De que esos estados financieros están libres de errores materiales y que cumplen con la normatividad general para estados financieros en México. Claro, hay normatividades a nivel mundial que son las normas internacionales, ¿verdad? Esas, por supuesto, que tendrían que cumplir si los estados financieros van para bolsa de valores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y por qué se realizan esas auditorías? ¿Para qué se quieren? Bueno, pues yo como dueña de los estados financieros, yo como empresa, como empresario, ¿sí? Como dueño de los estados financieros, yo quiero que me aseguren, alguien, un tercero, que me aseguren que dicha información financiera está bajo los parámetros y está razonablemente correcto. Es casi una fe pública, ¿sí? Es casi una fe pública. No está equiparada a una fe pública, pero está en ese sentido. ¿Por qué se puede o por qué se puede realizar una auditoría cuando no es requerida? Bueno, pues hay usuarios que obligan, por ejemplo, no sé, hay un usuario muy importante, son las leyes, las autoridades fiscales que obligan a dictaminar estados financieros. Bueno, pues habrá por eso, pero primero es el patrocinador. Accionistas, patrocinadores, etcétera. Ellos son los que obligan a decir, oye, quiero estar tranquila, dime que mis estados financieros están razonablemente correctos, ¿ok? Y pagan por ese servicio, claro que sí. La auditoría, por supuesto, agrega confianza a la información. Alguien dice muy filosóficamente que los auditores vendemos confianza o tranquilidad.
de que pueden tomar decisiones sobre unos estados financieros que ya alguien los revisó, alguien experto de la materia revisó que el trabajo que se hace internamente en una empresa, ¿ok?, está razonablemente correcto. Yo creo que es válido totalmente, entonces, para todos los interesados. Si hay, por ejemplo, hay que emitir una opinión, que es un dictamen de auditoría, indicando, por supuesto, que está razonable, que cumple con una metodología de normas de auditoría y, por supuesto, con los requerimientos éticos. Muy importante para nuestro trabajo esos cimientos. Y hay un proceso metodológico, que todo eso está en las normas de auditoría, que no sé si alguno de ustedes las conozca, pero es una técnica igual donde indica paso a paso cuál es la metodología para hacer una auditoría de estados financieros, que empieza con actividades previas, planeación, procesos de riesgo, evaluar los procesos de riesgo, hacer pruebas sustantivas, ¿sí?, a cada uno de los rubros y finalmente emitir su dictamen. Entonces, riesgo de auditoría. Bueno, pues vamos a validar ese riesgo de auditoría para saber cuánto representan quizá algunos errores que pudiera haber. Pues digo, tú haces una contabilidad no para efectos de pero puede haber riesgos de no cumplir con una normatividad general. La normatividad general es un proceso de homologación de la emisión de normas de información financiera, de homologación de la presentación, de la evaluación de los rubros, así como yo evalúo, por ejemplo, el rubro de bancos en esta empresa es lo mismo que debe evaluarlo la empresa A, B, C, D y la última empresa del país. Estás homologando, no puedes cambiar, ¿ok? Entonces, esa línea homogénea se llama normas de información financiera y voy a checar que todo esté bajo ese parámetro. Entonces, yo como riesgo de auditoría es, ¿puedo detectar estos? O sea, ¿hay riesgos? Sí. ¿Y los puedo detectar? Sí. Entonces, ese es mi riesgo de auditoría que yo tengo que estar vigilando. Por eso les digo, para ser un buen auditor, tienes que ser un buen contador. No hay vuelta, tengo que tener formación académica, experiencia laboral, experiencia profesional, de todo, toda la evidencia. Digo, y aquí, pues, un pequeño, no sé si esto se dé en la práctica, pero yo soy un político honrado, lo que pasa es que nunca he podido demostrarlo. Bueno, pues porque no le ha llegado un buen auditor. Entonces, sí, unos estados financieros son fraudulentos con un auditor que revise, hablando de fraude como una discrepancia a las normas de información financiera. Entonces, es muy válido tener esa apreciación, pero ojo, el auditor es un filtro, es una medida importante para saber que ese político o ese estado financiero está libre de error. Están razonablemente correctos. Entonces, auditoría y aseguramiento para fines internacionales son sinónimos, ¿eh? Cuidado, van a encontrar quizá alguna bibliografía, ¿verdad?, al respecto, alguna editorial donde dice aseguramiento. Entonces, es asegurarse. Auditor es asegurarse de que las cosas estén razonablemente correcto. Por lo tanto, aquí dice que eres un experto en aseguramiento. ¿Cómo? ¿No dice que soy en el área de auditoría? Perdón, se puede pasar, ¿verdad? Esto es claro al respecto de que el área de auditoría o aseguramiento, ¿verdad?, son sinónimos y se presta para fines internacionales. El término de aseguramiento se da mucho más. Aquí en México, por supuesto, es auditor, auditoría, etcétera. Es lo que se estila. Híjole, imagínense, en resumen, no veo nada, no oigo nada y no digo nada. Cuidado con esto es lo que quizá sea lo opuesto a la auditoría. El auditor tiene oídos, tiene ojos, tiene boca y
lo tiene que usar, toda su sensibilidad para hacer ese proceso de investigación y concluir al respecto. En resumen, circunstancias y eventos que considera el auditor y que no modifican estados financieros actuales, pero es importante revelarlo. Todo tiene que investigar y documentar en papeles de auditoría, dejar evidencia de sus conclusiones que se emanan en un dictamen. Entonces, es muy importante ello. Y quizá ya como conclusión, para completar mis 20 minutos de participar con ustedes y el gusto de estar aquí, les puedo decir que el contador público como auditor, nuestra profesión ofrece o nos ofrece la gran posibilidad de tener una visión integral de la organización, o sea, ver la organización así, de arriba, todo lo que hace una empresa o institución en lo general. Es por ello que el ejercicio de la auditoría es privativo del contador público. Entonces, conoces, sabes hacer la emisión de información financiera, bueno, permite que alguien de arriba vea tu información y concluya y diga cuál es precisamente, si está o no razonable. Si encuentra algún error, pues me lo hará saber. Yo sabré como empresa si corrijo, no corrijo, etcétera, para que esa información cumpla con los parámetros generales y pueda salir a la luz pública como un producto terminado y que dichos usuarios de esos estados financieros estén confiados, tranquilos de que la información financiera está razonablemente correcta. Creo que con eso puedo concluir la charla de esta tarde con ustedes y motivarlos de verdad, porque les digo, yo soy apasionada de mi área de desempeño y he podido desarrollarla, les digo, en el lapso de 32 años, sí, 20 de ellos en una firma de las 4 grandes a nivel mundial y los demás en una firma a nivel nacional e internacional de las medianas y la cual me he desarrollado pues muy a gusto. Me encuentro en la firma HLB a sus órdenes aquí en Ciudad Obregón, lo que se les ofrezca, estoy a la orden. Bueno, espero haber sido clara con la presentación y pues estoy a la orden, chicos. Gracias. Agradecemos la participación de la maestra Cecilia y le felicitamos por su esfuerzo y compromiso. Muchísimas gracias por brindarnos un poco de su tiempo. Claro que sí, un gusto, chicos. A la hora.